Hoy nos adentramos en una de las confesiones más inesperadas del panorama musical español. Paloma San Basilio dejó atónitos a seguidores y compañeros al revelar públicamente quiénes fueron los 5 cantantes que más la pusieron a prueba, según sus propias palabras, a quienes más detestó dentro de la industria. No se trata de simples roces pasajeros, sino de tensiones reales que atravesaron décadas de su trayectoria y que, en muchos casos, fueron magnificadas por los medios, dando lugar a relatos que aún hoy provocan debate. Paloma, siempre asociada a la elegancia y a una imagen impecable, habló sin reservas de todo, desde rivalidades sutiles por protagonismo y decisiones artísticas, hasta conflictos inevitables que solo quienes viven intensamente la música profesional logran entender. Estas declaraciones ofrecieron una mirada poco habitual a lo que ocurre detrás del brillo y la fama, dejando claro que la cordialidad aparente no siempre refleja la verdad de los vínculos entre artistas y que, tras las ovaciones y las interpretaciones perfectas, existe un mundo cargado de competencia, frustraciones, comparaciones y egos que, al salir a la luz, pueden provocar auténticos choques de carácter. Y Paloma, en su francamente, optó por sacar a la luz estas vivencias con ironía, franqueza y naturalidad, compartiendo no solo su punto de vista personal, sino también episodios que muchos admiradores jamás imaginaron. El efecto de sus palabras fue inmediato, reavivando discusiones del pasado, generando polémica y dividiendo opiniones en redes sociales. Hablar sin tapujos de rivalidades, especialmente a los 74 años y con una carrera tan respetada, es algo que pocos se atreverían a hacer, y es precisamente esa audacia la que convierte este contenido en imprescindible, ya que analizaremos una a una estas relaciones tensas, los momentos más controvertidos fuera del escenario, las pequeñas disputas desconocidas, por supuesto, la revelación final de Paloma, capaz de dejar a cualquier fan sin aliento y que necesitas ver hasta el final para entender la verdadera dimensión de este enfrentamiento de egos y emociones. Antes de seguir, deja tu like, porque realmente ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas interesadas en descubrir lo que se esconde tras bambalinas en la música española. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita, ya que tu suscripción nos permite mantener el canal activo y seguir trayendo polémicas, historias ocultas y contenido exclusivo que no encontrarás en otro sitio. Y si deseas apoyar aún más directamente, puedes usar el super gracias para ayudarnos a sostener la producción de vídeos de calidad y asegurarnos de seguir compartiendo estas revelaciones explosivas. Pero si no te es posible colaborar económicamente, no pasa nada. Comenta abajo cuál de las confesiones de Paloma te impactó más, porque tu participación también es fundamental y aporta mucho al canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárate para conocer a los 5 cantantes con los que Paloma San Basilio reconoció haber vivido mayores tensiones a lo largo de su carrera y sorpréndete con la última confesión que te dejará completamente impactado. Así que acompáñanos hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves a estos íconos de la música española y del mundo cuando las luces se apagan y la fama queda en segundo plano. Paloma San Basilio nació el 22 de noviembre de 1950 en Madrid, España, en una familia que infundía música y cultura en cada gesto, cada conversación y cada pequeño ritual cotidiano. Desde temprana edad, incluso antes de aprender a hablar con claridad, Paloma demostró una extraordinaria sensibilidad a los sonidos, timbres y melodías que surgían a su alrededor, absorbiéndolo todo con la atención de quien parece comprender desde muy temprana edad la importancia de cada nota, de cada acorde. Su infancia estuvo marcada por un delicado equilibrio entre la disciplina familiar y la libertad del mundo artístico que sus padres fomentaron con cariño, animándola a explorar su talento sin ejercer jamás presiones opresivas sobre ella. Esto le permitió desarrollar no solo su técnica vocal, sino también la conciencia de su propia identidad musical, aprendiendo que la música no es solo una habilidad, sino una forma de expresión íntima y profunda que requiere dedicación, sensibilidad y emoción. Desde muy pequeña, Paloma pasaba horas sola en su habitación, absorta en partituras, libros de teoría musical y pequeños instrumentos que su familia tenía a su disposición, olvidando a menudo el tiempo mientras repetía escalas, experimentaba con combinaciones de notas e intentaba imitar las voces de los grandes cantantes que admiraba, sin saber que esas horas solitarias sentarían las bases de una disciplina que luego se convertiría en leyenda en su carrera. La joven Paloma aprendió a valorar cada minuto de práctica,
a comprender que el talento, por natural que sea, necesita ser moldeado, trabajado y perfeccionado con paciencia y dedicación. Sin embargo, nunca perdió la dulzura y la ligereza de una niña encantada con su propia voz y la capacidad de conmover incluso a sí misma con una simple melodía. Durante estos años de formación, Paloma también enfrentó sus primeros desafíos personales, ya que la convivencia con sus compañeros de escuela no siempre era fácil. Muchos no entendían su pasión por la música. Algunos incluso se burlaban de sus largas horas de estudio y sus improvisadas actuaciones durante los descansos. Esto, lejos de quebrantar su confianza, le enseñó a la joven Paloma la importancia de mantenerse fiel a sí misma, de no permitir que las opiniones externas moldearan su sentido de valía. Aprendió desde muy joven que la vida de un artista no solo requiere talento, sino también el coraje de enfrentar los juicios, las críticas y las pequeñas injusticias que surgen naturalmente cuando alguien destaca del resto. Esta experiencia ayudó a forjar la fuerza interior que más tarde la ayudaría a subirse a escenarios internacionales con una confianza inquebrantable. La disciplina en los ensayos se convirtió en un hábito casi religioso. Paloma organizó horarios, repitió ejercicios vocales hasta que sintió que cada nota era perfecta. Entrenó la respiración, la articulación, la proyección y la expresión, y al mismo tiempo cultivó su sensibilidad artística, observando los detalles de la música, los matices de las interpretaciones de otros cantantes y el impacto que cada pequeño cambio de tono podía tener en las emociones del oyente. Así, desarrolló una conciencia musical que combinaba técnica y sentimiento, algo que se convertiría en su sello distintivo a lo largo de su carrera. El entorno familiar fue crucial en este proceso. Sus padres, reconociendo el potencial de su hija, le ofrecieron no solo apoyo material, como instrumentos y clases, sino también apoyo emocional, animándola a actuar en recitales escolares, pequeñas fiestas y eventos comunitarios. Estas experiencias, aunque aparentemente sencillas, fueron cruciales para desarrollar la valentía de salir adelante, la capacidad de gestionar la ansiedad y el nerviosismo, y la capacidad de transformar cada actuación en un momento de conexión con el público, incluso cuando éste estaba compuesto únicamente por familiares y vecinos. Esta práctica constante perfeccionó de forma natural y continua su confianza en sí misma. Además, Paloma tenía una curiosidad insaciable por los diferentes estilos musicales. Escuchaba de todo, desde canciones populares españolas hasta repertorios internacionales de jazz, música clásica y música popular, absorbiendo ritmos, melodías y formas de interpretación. De esta mezcla de influencias surgió una musicalidad rica y versátil que más tarde destacaría en su capacidad para interpretar piezas de diversos estilos sin perder su propia identidad. Esta versatilidad se forjó desde sus primeros años con una intensidad que pocos perciben al observar solo el brillo final de la carrera de Paloma, pero que era visible en los detalles de su rutina diaria. Cada día comenzaba con escalas, ejercicios de respiración y estudio de partituras, seguidos de horas de ensayos de piano y pruebas de interpretación vocal. Sin embargo, incluso con tal rigor, la niña nunca perdió la alegría de cantar, la espontaneidad que cautivaba a quienes la escuchaban y la capacidad de conmoverse profundamente con su propia música, características que permanecieron intactas incluso después de décadas de fama. Los recitales escolares, inicialmente modestos, se convirtieron en campos de entrenamiento para presentaciones más grandes, y Paloma aprendió a tratar con el público, con la responsabilidad no solo de ejecutar las notas, sino de transmitir emociones, contar historias y crear una atmósfera que mantuviera la atención de todos, habilidades que luego serían decisivas a la hora de conquistar grandes escenarios internacionales, y cada pequeño aplauso recibido en estas primeras presentaciones era para ella una confirmación de que el camino elegido era el correcto, que su dedicación no era en vano y que la música realmente tenía el poder de tocar corazones. La década de 1970 marcó un verdadero punto de inflexión en la vida de Paloma San Basilio, cuando todos los años de disciplina, práctica solitaria e intensa dedicación finalmente comenzaron a dar sus frutos de forma concreta y visible. No era solo una persona con una voz impresionante, sino una artista completa que combinaba con naturalidad técnica, emoción y presencia escénica. Esto impresionó desde el primer momento y rápidamente captó la atención de productores, agentes y directores de espectáculos. Vieron en ella no solo una cantante talentosa, sino una intérprete capaz de cautivar a audiencias enteras con la combinación perfecta de mirada,
postura y emoción transmitida en cada nota. Así surgieron sus primeros contratos, inicialmente en pequeños teatros y salas de espectáculos en España. Paloma enfrentó el nerviosismo característico de sus primeras actuaciones profesionales, pero logró transformarlo en energía positiva, aprendiendo a dominar el espacio escénico, a modular su voz según la acústica de cada lugar y a crear una conexión casi instantánea con el público, algo que pocos artistas pueden desarrollar con tanta prontitud y naturalidad. Cada espectáculo era una nueva oportunidad para que Paloma mejorara. Su técnica, la exploración de diferentes repertorios y la comprensión de cómo pequeños cambios en la interpretación podían generar importantes efectos emocionales, la llevaron a un crecimiento exponencial en poco tiempo. A medida que avanzaba la década, su carrera comenzó a ganar reconocimiento nacional, y Paloma se convirtió rápidamente en una figura reconocida en toda España, siendo invitada a programas de televisión, festivales y prestigiosas actuaciones. No solo su voz destacaba, sino también su elegancia, carisma y capacidad para cautivar a colegas, público y cámaras, elevando su fama a cotas que antes parecían inalcanzables. Este creciente reconocimiento abrió las puertas para que su carrera trascendiera fronteras, llegando a países de Latinoamérica, donde la música española siempre ha tenido una fuerte presencia. Paloma descubrió que su arte podía conmover a culturas diversas, creando una legión de fans que seguirían cada paso de su trayectoria durante las décadas siguientes, consolidando su posición como una de las voces más emblemáticas de su generación. Durante este periodo, sin embargo, la vida artística también reveló un lado más competitivo y desafiante. Con el surgimiento de las primeras rivalidades en el mundo musical, un fenómeno casi inevitable en un escenario marcado por programas de televisión competitivos, premios prestigiosos y conciertos compartidos, donde artistas de talento similar eran naturalmente comparados entre sí por la prensa y el público. Paloma, siempre franca sobre sus opiniones y convicciones, terminó enfrentándose a otros nombres poderosos del mundo artístico, no por malicia ni animosidad personal, sino para defender sus elecciones, su repertorio y su visión de cómo debía interpretarse la música. Entre los 5 cantantes con los que Paloma mantuvo una distancia visible o una relación profesional marcada por pequeñas tensiones se encontraban Rocío Jurado e Isabel Pantoja, artistas igualmente brillantes y talentosos, cuyos estilos, trayectorias y reconocimiento público a menudo se comparaban con los de Paloma. En entrevistas, admitió que, si bien respetaba enormemente el talento de ambos, algunas actitudes tras bambalinas, a menudo amplificadas por la prensa, causaban frustración y requerían paciencia, ya que a los medios les encantaba crear narrativas de rivalidad que no siempre se correspondían con la realidad, presionando a los artistas a posicionarse en situaciones de confrontación que, de hecho, podrían ser simplemente diferencias naturales de personalidad y estilo. Otro nombre importante que generó episodios de tensión profesional fue Rafael, cuya presencia en la música española era tan sólida como la de Paloma, y aunque ella siempre lo describió como un artista extraordinario, con una voz y una capacidad interpretativa envidiables, existían diferencias creativas que a veces se convertían en pequeños conflictos, especialmente en situaciones de actuaciones conjuntas o elecciones de repertorio en programas de televisión y grandes conciertos. Paloma recordaba estas ocasiones con una mezcla de ironía y nostalgia, reconociendo que cada desacuerdo, por pequeño que fuera, enseñaba valiosas lecciones sobre diplomacia artística, negociación y la importancia de mantener la integridad personal sin comprometer la propia expresión artística. Además de Rocío, Isabel y Rafael, Paloma también se enfrentó a constantes comparaciones con otros nombres importantes de la escena musical, como Iglesias de Maciel y Julio, artistas que, como ella, alcanzaron fama internacional. Estas comparaciones eran inevitables debido a la prensa sensacionalista, las entregas de premios y las giras compartidas, lo que creaba una tensión subyacente que, si bien no rozaba la hostilidad, requería habilidad para gestionar egos, expectativas y un público ávido de narrativas de rivalidad. Paloma siempre destacó en este aspecto, logrando transformar los posibles conflictos en oportunidades para demostrar madurez profesional, empatía y confianza en su propio talento. A medida que su fama crecía, Paloma aprendió rápidamente a equilibrar su vida personal con las exigencias del éxito. Viajes constantes, ensayos interminables y compromisos con los medios requerían disciplina, organización y una capacidad casi sobrenatural para mantener la calma bajo presión.
Fue durante este periodo que desarrolló mecanismos de autocuidado, aprendiendo a descansar la voz, meditar mentalmente sobre cada actuación y encontrar pequeñas rutinas que la ayudaran a conservar la energía física y emocional. Esto se convirtió en un hábito que la acompañaría a lo largo de su carrera, permitiéndole mantener la constancia y la calidad artística incluso durante largas giras y presentaciones exigentes, algo que pocos artistas pueden mantener durante décadas. A pesar de su intensa carrera y un ritmo de vida acelerado, una pasión que fácilmente podría consumir a cualquiera, Paloma San Basilio siempre se aseguró de valorar su vida personal con el mismo celo y dedicación que dedicó a la música. Para ella, los momentos de intimidad, afecto y vínculos humanos eran tan importantes como los aplausos y el éxito profesional. Fue en este delicado equilibrio entre el escenario y la vida privada que Paloma construyó relaciones que marcaron profundamente su existencia. Cada pareja que entró en su vida representó no solo una historia de amor, sino una etapa de aprendizaje, descubrimiento emocional y crecimiento personal. Incluso cuando algunas de estas relaciones se hicieron públicas, seguidas intensamente por los medios, Paloma siempre mantuvo una postura de discreción y respeto, entendiendo que su vida amorosa, aunque vinculada a la fama, necesitaba preservar momentos de intimidad que solo ella y los involucrados podían comprender. Esta conciencia de los límites fue una marca de madurez emocional que la distinguió de muchos artistas que se perdieron en la constante exposición de su vida privada. Desde sus primeros romances de juventud, Paloma demostró una singular combinación de sensibilidad y discernimiento, enamorándose profundamente al comprometerse en una relación, pero también sabiendo reconocer cuando ciertas conexiones no eran sanas o no se alineaban con su propia evolución como persona y como artista. Esta capacidad de reflexión temprana la ayudó a navegar sentimientos complejos sin perder de vista su independencia e identidad, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. A lo largo de su vida, Paloma San Basilio vivió romances extraordinarios que, en distintos grados, inspiraron canciones, influyeron en interpretaciones musicales y dejaron recuerdos imborrables. Ella misma reconoció que cada amor, ya fuera discreto o intensamente mediático, le trajo una mezcla de felicidad, aprendizaje, a veces, dolor. Las relaciones humanas son complejas e inevitablemente están plagadas de desafíos, pero también de profundas gratificaciones emocionales. Paloma siempre supo extraer de estas experiencias lecciones que fortalecieron su perspectiva de la vida, su comprensión de la naturaleza humana y su propia capacidad de amar sin perder su esencia. Algunas relaciones terminaron de forma turbulenta, ya sea por diferentes prioridades, el peso de la fama, la distancia impuesta por las giras o simplemente por la falta de coincidencia de expectativas. En esos momentos, Paloma experimentó periodos de introspección y soledad que la obligaron a afrontar sus propios miedos, inseguridades y vulnerabilidades. Pero, paradójicamente, fueron estos periodos de separación y reflexión los que también la hicieron crecer, haciéndola más consciente de sí misma, de sus límites y de sus necesidades emocionales, y más capaz de elegir, en relaciones posteriores, lo que realmente correspondía a sus valores y deseos, sin dejarse llevar únicamente por el deseo o la presión externa. Con los años, la cantante también se enfrentó al constante escrutinio público, que a menudo amplificaba pequeños desacuerdos o rumores. Aún así, Paloma se mantuvo firme, aprendiendo a lidiar con los rumores, las comparaciones y las críticas sin dejar que definieran su vida amorosa. Para ella, la libertad emocional era un valor innegociable, algo que consideraba esencial para cualquier artista que viviera bajo una intensa presión. Fue precisamente esta conciencia la que le permitió a Paloma mantener relaciones más sanas y significativas, incluso cuando la fama amenazaba con interferir en su intimidad, preservando al mismo tiempo la independencia necesaria para seguir desarrollando su carrera con enfoque, disciplina y pasión. En entrevistas recientes, Paloma reflexionó sobre este equilibrio entre la vida personal y profesional, destacando que la búsqueda del amor verdadero siempre estuvo presente, pero que aprendió a valorar su propia libertad emocional por encima de todo, entendiendo que amar no significa perderse a uno mismo, y que las relaciones sanas requieren respeto mutuo, empatía y la capacidad de crecer juntos sin renunciar a la propia individualidad. Esta filosofía personal la ha convertido en una mujer admirada no solo por su voz, sino también por su madurez, inteligencia emocional y actitud ante la vida, demostrando que es posible conciliar el éxito artístico y la felicidad personal,
incluso en medio de las intensas presiones del mundo del espectáculo. Paloma también reveló que algunas de sus relaciones más discretas, alejadas de los medios, fueron fundamentales para su desarrollo personal, brindándole espacios de complicidad, apoyo emocional e intercambio de experiencias que no se podían obtener únicamente interactuando con fans o compañeros de trabajo. Estas experiencias íntimas, aunque poco conocidas para el público, tuvieron un impacto directo en su música, inspirando interpretaciones más profundas, matices de emoción y la sensibilidad que se convirtió en un sello distintivo de su carrera. Siempre consideró estas relaciones privadas como tesoros personales, recuerdos que la acompañarían toda la vida y que ayudaron a moldear su visión del amor, la amistad y el compañerismo. A lo largo de su carrera, Paloma también enfrentó los desafíos propios de una vida intensa de trabajo y exposición, como la necesidad de compaginar giras internacionales, ensayos agotadores y compromisos mediáticos con el cuidado de sus propios sentimientos y los de sus seres queridos. Estos desafíos requirieron organización, disciplina emocional y una capacidad de adaptación que desarrolló admirablemente, aprendiendo a reservar momentos para la reflexión, el ocio y la conexión emocional, incluso durante los periodos más intensos de su carrera. Esta capacidad para equilibrar diferentes aspectos de la vida es una de las razones por las que Paloma ahora puede recordar su pasado con orgullo y serenidad, reconociendo cada elección, cada romance y cada experiencia como parte esencial de la persona en la que se ha convertido. A sus 74 años, Paloma San Basilio, con la franqueza y la sabiduría adquiridas durante décadas de carrera, no dudó en abrir su corazón sobre aquellos artistas que más la desafiaron o que, de alguna manera, dejaron una profunda huella en su carrera, siempre dejando claro, sin embargo, que no se trataba de odio personal, resentimiento o animosidad, sino de episodios de inevitable rivalidad dentro del competitivo e intenso entorno del mundo de la música, donde talentos excepcionales se encuentran de forma natural y a menudo son comparados por el público y la prensa, creando situaciones que, aunque leves, se transforman en desafíos profesionales y emocionales que requieren madurez, paciencia e inteligencia emocional. Paloma explicó que estas rivalidades fueron importantes para su crecimiento, ya que la hicieron reflexionar sobre su propia carrera, sus elecciones artísticas y su forma de relacionarse con sus colegas. Estas experiencias la hicieron más fuerte, más segura de sí misma y le brindaron valiosas lecciones sobre la convivencia, el respeto y la sana competencia. En este contexto, los 5 nombres que Paloma mencionó como los que más marcaron su carrera fueron Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rafael, Maciel y Julio Iglesias, cada una con sus particularidades, retos y momentos memorables que la hicieron evolucionar como artista y como persona. Y a partir de Rocío Jurado, Paloma reveló que, a pesar del respeto mutuo, siempre existía una especie de competencia silenciosa tras bambalinas, especialmente en las grandes galas donde ambas eran cabezas de cartel. Esta competencia, más sutil que manifiesta, involucraba la atención del público, la selección del repertorio, la apreciación de la interpretación, por supuesto, la inevitable comparación de estilos vocales e interpretaciones que los medios de comunicación tanto explotaban. Paloma recordaba estos momentos con una sonrisa, reconociendo que, si bien existía una tensión natural, nunca hubo malicia ni intención de dañar, simplemente la circunstancia de que 2 artistas excepcionales ocuparan el mismo espacio prominente. En cierto modo, esta desafiante coexistencia la motivó a elevar su nivel interpretativo, a buscar nuevas técnicas, arreglos más sofisticados y actuaciones aún más emocionantes. La competencia sana es uno de los mayores impulsos que un artista puede recibir, y Paloma siempre vio estas situaciones como una oportunidad de crecimiento y reafirmación de su propia identidad artística. En cuanto a Isabel Pantoja, Paloma explicó que la rivalidad estaba más relacionada con distintos estilos musicales y decisiones profesionales que con cualquier desacuerdo personal, y que, aunque a la prensa le encantaba exagerar y convertir pequeñas diferencias en historias de conflicto, en realidad ambos talentos se respetaban mutuamente y las comparaciones eran inevitables, ya que ambas representaban poderosas voces femeninas en un panorama competitivo y mediático. Paloma recuerda brevemente episodios en los que los medios intentaron crear disputas inexistentes, y que estas situaciones, en lugar de generar resentimiento, le enseñaron la importancia de no dejarse llevar por la especulación externa, de mantener la compostura, el profesionalismo y la elegancia incluso ante rumores y titulares sensacionalistas.
y de lidiar con el hecho de que ser un artista prominente inevitablemente implica comparaciones y juicios, y que aprender a gestionar estas presiones es parte del crecimiento emocional y artístico de cualquier artista. En cuanto a Rafaela, tensión adquirió una forma diferente, más vinculada a cuestiones creativas, diferencias de repertorio y la inevitable comparación entre dos iconos de la música española. Paloma reconoce que, aunque la relación estuvo marcada por pequeñas disputas sobre qué cantar, el orden de las actuaciones o los momentos destacados de los programas de televisión, nunca hubo animosidad personal, sino más bien una sana tensión que, según ella, alentó la búsqueda de la excelencia, la mejora técnica y un repertorio más audaz. Paloma recuerda con ironía y nostalgia que algunas de estas situaciones se convirtieron en episodios memorables, narrados entre bastidores con risas y comentarios que hoy parecen casi lúdicos, pero que, en su momento, requerían habilidad para negociar, mantener la integridad artística y lidiar con la presión del público y los medios de comunicación. Fue este aprendizaje el que la ayudó a desarrollar un enfoque maduro y equilibrado ante todos los desafíos profesionales. La relación con Maciel siguió una línea similar, marcada por el respeto y la admiración, aunque con pequeños desacuerdos ocasionales, especialmente cuando surgían discusiones sobre la atención mediática y las oportunidades de espectáculos conjuntos. Paloma siempre afrontó estos momentos con la conciencia de que la sana competencia forma parte del mundo artístico, reconociendo que las pequeñas rivalidades pueden ser transformadoras, estimulando la creatividad, la innovación y la disciplina. Aprender a convivir con colegas talentosos, sin resentimientos, pero con visión estratégica, es una habilidad esencial para cualquier carrera a largo plazo. Estas experiencias la ayudaron a consolidar su confianza, asertividad y capacidad de brillar sin necesidad de menospreciar a los demás, valorando cada uno de sus logros. La vida de Paloma San Basilio, a pesar de toda su fama, brillantez y éxito, también estuvo marcada por periodos oscuros que pusieron a prueba su resiliencia, fuerza interior y capacidad para equilibrar su carrera con su salud emocional. Detrás de las actuaciones impecables, los aplausos ensordecedores y las actuaciones impecables, se encontraba una mujer que enfrentó profundos desafíos, desde enfermedades familiares que exigieron su presencia y atención, hasta la presión constante de una industria musical extremadamente exigente que no toleraba errores y exigía no solo talento, sino también perfección en imagen, postura y comportamiento. Paloma, consciente de estas exigencias, reconoce que a menudo tuvo que tomar decisiones dolorosas, equilibrando su amor por la música con la necesidad de preservar su integridad física y emocional. Cada decisión representó un delicado equilibrio entre el compromiso con el público y el autocuidado, algo que no siempre fue comprendido por los fans, la prensa o los colegas, pero que ella sabía que era esencial para asegurar la longevidad de su carrera, la calidad de sus actuaciones y su salud mental. En entrevistas, Paloma reveló que algunas de estas decisiones fueron particularmente difíciles, ya que implicaron renunciar temporalmente a valiosas oportunidades profesionales para priorizar su bienestar. Si bien esto podría interpretarse como una debilidad para algunos, aprendió que la verdadera fortaleza de un artista también se mide por la capacidad de reconocer sus límites, descansar cuando es necesario y cuidarse antes de entregarse por completo al arte. Los momentos de pausa no significan rendirse, sino sabiduría y responsabilidad consigo mismo y con el público que lo admira. Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando Paloma tuvo que cancelar una serie de conciertos internacionales debido al agotamiento físico y emocional. Esta decisión, aunque necesaria, generó duras críticas de la prensa y comentarios que cuestionaban su dedicación. Sin embargo, Paloma explicó con claridad y serenidad que este era un momento de supervivencia, que no podía seguir agotándose hasta el punto de comprometer su salud, y que solo cuidándose podría volver a ofrecer actuaciones memorables y conmovedoras, manteniendo la calidad y el nivel de excelencia que siempre han guiado su carrera. Esta postura, aunque criticada por algunos en su momento, terminó reforzando la admiración de fans y colegas que comprendieron la importancia de respetar los límites personales y priorizar la vida y el equilibrio emocional. Además de los desafíos físicos y las presiones de su carrera, Paloma enfrentó profundas pérdidas personales que impactaron su vida emocional, incluyendo la muerte de amigos cercanos, familiares queridos y personas que habían sido parte de su trayectoria desde sus inicios en la música. Cada pérdida requirió no solo un duelo,
sino también la capacidad de seguir viviendo y trabajando con dignidad y valentía, aprendiendo a transformar el dolor en fuerza y a canalizar los sentimientos de tristeza y añoranza en energía creativa. Esto es algo que la propia Paloma considera esencial para cualquier artista que desee mantener la autenticidad y la intensidad emocional en sus presentaciones. Para ella, la música siempre ha sido un refugio y un medio para procesar emociones complejas, convirtiendo cada presentación en una experiencia profundamente conectada con la vida real. Estos tiempos difíciles también ayudaron a Paloma a desarrollar una admirable fuerza interior, que se convirtió en un referente entre fans y colegas. Su capacidad para afrontar la adversidad con serenidad, manteniendo el equilibrio, la dignidad y la pasión por lo que hace, inspiró a muchos a valorar la resiliencia, la disciplina y la valentía. Esta fortaleza no surgió de repente, sino que se construyó a lo largo de años de experiencias, aprendizaje y desafíos que requirieron paciencia, reflexión y autoconocimiento. Le enseñaron que el camino al éxito no es lineal y que es natural enfrentar obstáculos, errores, frustraciones y momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, su reacción ante estas situaciones define el legado de un artista, su credibilidad y su capacidad para seguir conmoviendo al público. Paloma también reveló que la presión de mantener una imagen pública impecable, apareciendo constantemente en medios, entrevistas y eventos, además de cumplir con las expectativas de fans y críticos, era una carga constante que a menudo pesaba sobre sus hombros. Aprender a lidiar con las críticas, las comparaciones y las expectativas externas fue un proceso continuo que requirió paciencia, autocompasión y la conciencia de que nadie puede complacer a todos y que la perfección, aunque deseada, es imposible. Reconocer esta limitación la ayudó a encontrar el equilibrio y a mantenerse fiel a sí misma. Durante estos años de adversidad, Paloma aprendió a crear estrategias para protegerse emocionalmente, como reservar momentos de silencio y reflexión, participar en actividades que le brindaran placer y bienestar, fortalecer vínculos emocionales con personas cercanas y leales, y reconocer que cuidar la propia salud mental y física es esencial para cualquier artista que desee mantener una carrera exitosa. Los momentos de pausa, descanso y recuperación no son debilidades, sino actos de valentía e inteligencia emocional.